El Camino Violeta. Hoy presentamos acoso laboral y acoso sexual en los espacios de trabajo. Hola, soy Gabriela Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de El Camino Violeta, un programa de nuestra organización que busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminen hacia la equidad de género. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio, así como a nuestros aliados, Deo Producciones y Botaniqué Terapias y Spa. En este programa, en el que iniciamos una nueva etapa del podcast, queremos hablar sobre qué es el acoso laboral y qué es el acoso sexual, cómo se diferencian y cuáles son sus efectos en el ambiente laboral. Hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Jessica Jaramillo, quien ha sido activista por los derechos de las mujeres, pero también una abogada litigante que desde los tribunales ha sido defensora de la equidad y la justicia en diferentes espacios de participación de las mujeres, tanto empresarial, política y cultural. Es para nosotros un honor contar con expertos que no solo tienen experiencia en la capacitación y en el compartir sus conocimientos, pero también en la práctica y en la defensa constante de nuestros derechos. El tema del acoso laboral y el acoso sexual en los espacios laborales es un tema muy importante para nosotros y queremos hacer una revisión general de lo que significan estos conceptos y cómo pueden afectar a una empresa y su desempeño. Esperamos dejar con estos programas las bases para las capacidades empresariales en prevención de este mal, logrando que los espacios laborales sean más saludables y equitativos para todas y todos. Bienvenidos. En programas anteriores hemos revisado qué son y cómo funcionan las buenas prácticas empresariales con enfoque de género. También dialogamos acerca de la situación actual de las mujeres ecuatorianas en términos laborales. Asimismo, dialogamos sobre la importancia del diagnóstico antes de implementar las buenas prácticas con enfoque de género, el cual permite evidenciar los problemas o necesidades específicas que una organización tiene. Esta autoevaluación permite identificar la existencia de posibles desequilibrios o desigualdades entre las mujeres y los hombres que dificultan una optimización de todos los recursos humanos en igualdad de condiciones. Para este programa, nos adentraremos aún más en las buenas prácticas empresariales, enfocándonos en la prevención del acoso laboral y sexual en el trabajo. Hoy, en El Camino Violeta, nos aproximamos a las definiciones sobre acoso laboral y sexual en espacios de trabajo y cuáles son las mejores prácticas que podemos implementar en las empresas para prevenirlo. Iniciamos. Damos la bienvenida a Jessica Jaramillo. Ella es abogada con una beca del Gobierno de España, realizó un máster de estudios políticos aplicados. En el Ecuador cursó estudios de maestría en Derecho y Reforma de Estado y ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad George Washington y en formación en género en Flaxo, Argentina. Es una mujer dedicada al accionar público desde muy joven. Fue dirigente estudiantil, dirigente universitaria, dirigente de colectivos de mujeres, vocera de veedurías ciudadanas también. Ideológicamente se define como socialdemócrata y fue candidata a la alcaldía de Quito en el 2023. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación contra la Violencia, FUCVI. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Jessica, en El Camino Violeta. Iniciaré preguntándote, ¿cuál es el camino que has recorrido para llegar a ser la mujer que eres hoy? ¿De qué estás orgullosa? Muchas gracias, Gaby. La verdad es que estoy orgullosa de mucho de mi recorrido. Estoy orgullosa de haber liderado en la época estudiantil todo el proceso universitario. Estoy orgullosa recientemente, ¿no es cierto?, de haber liderado una remoción que es histórica en la ciudad de Quito, de un alcalde. Estoy orgullosa de haber sido contra viento y marea candidata a la alcaldía de Quito y obviamente hoy estoy muy orgullosa, muy orgullosa de tener en mis manos un proyecto que
intenta transformar vidas a través del Centro de Atención Integral de la Fundación contra la Violencia, que atiende a víctimas, pero también de todos los proyectos que hemos gestado y generado con enfoque de género, y obviamente eso no lo podríamos hacer sin el apoyo de la cooperación internacional. El artículo 331 de la Constitución de la República afirma que el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades y se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. ¿Cómo definirías tú, Jessica, el acoso laboral? Bueno, el acoso laboral te diría, es un conjunto de acciones, ¿no? Hay que tener una diferenciación entre acoso laboral, que puede incurrir en el hostigamiento, en la presión psicológica, en el maltrato incluso, versus el acoso sexual en el ámbito laboral. Cuando hablamos de acoso laboral como tal, estamos hablando de acciones que van en detrimento de la persona y que psicológicamente puede ser anulada. Incluso hay maltrato, mal ambiente laboral, hay descalificación o una calificación injusta en la evaluación, o muchas de las veces los problemas que hay entre jefes y subalternos o entre compañeros de trabajo puede generar esta presión, y podemos decir que son los actos de hostigamiento sobre el trabajador o la trabajadora. Pero cuando hablamos de acoso sexual en el ámbito laboral, primero estamos hablando de un delito y luego estamos hablando de actos, ¿no es cierto?, que están orientados hacia el vulnerar la integridad sexual de una trabajadora. Te doy un ejemplo. Cuando viene alguien que tiene autoridad, un jefe o alguien mayor, ¿no es cierto?, con mayor fortaleza institucional, te toma del hombro, baja tu mano, intenta tocarte, te hace quedar hasta altas horas de la noche, te encierra en la oficina, intenta manosearte. Esas son cosas de acoso, incluso pueden llegar hasta el abuso sexual en esas condiciones. Obviamente esto se da en el ámbito laboral por las condiciones, ¿no es cierto?, de jerarquía o de superioridad que muchas de las veces tienen los jefes sobre sus subalternas, principalmente mujeres. También podemos decir que ha existido casos de acoso sexual en el ámbito laboral de hombres hacia hombres, cuando se trata de quienes son del mismo sexo, ¿no es cierto? Y también de mujeres hacia hombres, pero esto es mínimo, es decir, versus el universo en donde la gran mayoría de mujeres son acosadas, los casos que se denuncian de hombres acosados sexualmente en el trabajo son inferiores. El 8 de mayo de 2024, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo, tras allanarse a 5 de las objeciones planteadas por el presidente de la República y ratificarse en las restantes. La ley define precisamente a la violencia y el acoso en materia laboral, estableciendo que son prácticas o comportamientos inaceptables que pueden configurarse de manera única o repetida y puede resultar en daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico e incluso digital, en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género por razones discriminatorias. ¿Cómo sabría yo, Jessica, que estoy siendo acosada laboralmente, por ejemplo? Bueno, hay varios elementos, ¿no? Si tú, por ejemplo, recibes un trato discriminatorio, si es que tú, por ejemplo, recibes más trabajo frente a otro con quizá mayor sueldo, menores competencias, cuando te acumulan de ese trabajo, cuando te llaman a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana a preguntarte algo del ámbito laboral, evidentemente esos son actos de acoso, hostigamiento laboral, ¿no es cierto? Porque esas son tus horas de descanso y eso es lo que tú necesitas para poder volver al otro día descansado, con la pila rellena, digamos, recargada, para poder volver a tus actividades laborales. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de acoso sexual en el ámbito laboral, lo he dicho, cuando hay intención de besarte, intención de tocarte, te encierran en la oficina, no te dejan salir, después de las 6 de la tarde te dicen tiene que quedarse trabajando y se queda trabajando al lado mío, y hay miradas que no son adecuadas o comportamientos, voy a decir lo que comúnmente se dice, morbosos hacia una mujer o hacia otra persona. Entonces ahí tú sabes que hay estas condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Primero hay que contactar a un profesional para que te acompañe en 2 ámbitos. El ámbito psicológico, para que puedas entender lo que está pasando y te den herramientas. Tú puedas generar a través del acompañamiento psicológico esa herramienta que te permita poner un alto y salir de allí. No necesariamente renunciar, pero sí, por ejemplo, interponer una denuncia ante los superiores para que se corrija, porque hoy tenemos normas y leyes que amparan a los trabajadores, ya sea tanto en el ámbito de acoso laboral en general como acoso sexual en el ámbito laboral. No se olviden que las empresas, por ejemplo, tienen la obligación de tener enfoque de género y de generar sus planes de igualdad, capacitación y sensibilización en materia de género a todos sus trabajadores. El año en el que más denuncias por acoso laboral fueron presentadas en el sector público fue el año pasado, con 693. En el 2022 fue de 342 y en el 2021 la cifra fue de 112, según los datos del Ministerio de Trabajo, que tomó como fuente la matriz de registro de seguimiento y control de protocolo de denuncias de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo del Servicio Público. Mientras que en el sector privado se presentaron más denuncias hace 3 años con 371, seguido por el 2022 con 367 y el año pasado bajó a 269, de acuerdo con los datos del Ministerio, que tomó como fuente las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público. En ese sentido, Jessica, ¿cuáles serían las mejores estrategias para prevenir y erradicar el acoso laboral con el fin de que estas cifras disminuyan y no sigan en aumento como escuchamos de las estadísticas? Mira, lo más importante creo que es sensibilizar, es decir, tener empresas que tengan una calificación, un sello violeta, que tengan incorporado en toda su parte laboral de talento humano el enfoque de género, la igualdad de derechos y empezar procesos de sensibilización, incluso con los directivos, ¿no? Muchas de las veces, a lo mejor el personal de talento humano, la trabajadora social, el director de personal, tienen, ¿no es cierto?, su enfoque, pero quienes toman las decisiones son gente que no tiene enfoque de género. Y por ende, cuando hay que promover a un trabajador, no priorizan quizá muchas de las veces la capacidad, la honestidad, el buen trabajador o trabajadora que sea una mujer, sino que prefieren al varón. ¿Por qué? Porque las mujeres se embarazan, porque las mujeres no tienen todo el tiempo, porque las mujeres tienen hijos. Y eso genera un estigma, sobre todo en el mundo empresarial y en el mundo privado, en donde hay menos mujeres dirigiendo empresas, en donde hay menos mujeres en el ámbito corporativo, y que obviamente ha sido una lucha mucho más grande que en el ámbito público. Vamos a decir que en el ámbito público ha costado mucho, pero al final del día ya te acostumbras a ver a mujeres en el ámbito público dirigiendo espacios públicos. Entonces no es como muy difícil ascender, a menos que obviamente tengas, ¿no es cierto?, algunas posiciones allí internas, en el ámbito político, por ejemplo, ya tenemos asambleístas mujeres. Yo siempre hablo de tener no solamente paridad numérica, hay que tener paridad política. Y esa paridad política significa que tú tengas un empoderamiento, que cuando llegues a un espacio de decisión y de poder, trabajes también por el género y trabajes por las mujeres, porque históricamente nos han enseñado que no entramos todas, que solo cabe una. Y entonces, en el ámbito público y en el ámbito privado nos ponen a competir entre nosotras, a descarnarnos por un espacio de trabajo cuando todos los demás espacios están cooptados por varones. Y creo que esa es una práctica que las mujeres tenemos que entender y tener súper claro para dejar de competir entre nosotras y entender que si llega una puede llegar otra y puede llegar otra y entonces podemos dar la mano a las que vienen detrás. Pero creo que es una de las cuestiones que culturalmente también nos va construyendo como mujeres en el camino. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la abeja reina, ¿no? Que son las mujeres que no se rodean de mujeres, sino que se rodean de varones para poder sentirse seguras, ¿no? Y claro, ese es parte de toda la construcción social patriarcal que tenemos y que tenemos que ir rompiendo poco a poco para poder llenar más espacios y que cada día sea más normal ver a mujeres dirigiendo directorios de empresas, cámaras, en el ámbito internacional, en el ámbito público y, ¿por qué no decirlo?, mujeres que no solamente sean prefectas, que sean alcaldesas, que sean presidentas. Y pienso yo, y te digo, la violencia política, la violencia en esos espacios es muy dura. Es muy dura y tenemos que tener una coraza enorme para poder protegernos al tal punto de que no te importe qué es lo que diga la gente. Tú simplemente sigue
tu objetivo y tu camino y tu trayectoria y nunca te canses de aquello. Creo que es el mejor consejo que le podría dar a quien nos escucha. Que jamás tire la toalla, que jamás se canse y que escuche solamente los latidos de su corazón hacia dónde se conducen. El resto, la vida y el universo se encargará. Justamente hablábamos en programas anteriores con otras invitadas respecto del tema de los techos de cristal, que está constantemente, que está normalizado. De hecho, esto de esta barrera invisible que tenemos las mujeres, que está impuesta socialmente, de hecho, y nosotras mismas tenemos, a propósito también de lo que hablabas del síndrome de la abeja reina, ¿no? Esta necesidad de la validación masculina para sentir seguridad en el cargo que estoy desempeñando. Que en el fondo te devela una gran inseguridad, porque te pones a competir permanentemente con otras mujeres rodeándote de varones. Y eso lo único que hace es dar más poder a los varones que están a tu alrededor. Por lo tanto, pierdes el enfoque de género y pierdes la sensibilidad y la idea de la igualdad, en donde lo que tienes que hacer es abrir espacios para otras mujeres. Y creo que a todas nos ha pasado en algún momento que queremos como aislarnos, sobre todo a mujeres que te digo, me incluyo, que tenemos carácter o que tenemos un temperamento que nos hace mucho más potentes en el momento de liderar, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí ese es uno de los grandes errores, pero es, digamos, subsanable, como decimos los abogados. Tú puedes identificar ese error, lo que estés haciendo, y decir, no, o sea, vamos a abrir el espacio y me voy a llenar de hombres y de mujeres, porque también hay que trabajar en igualdad, pero sabiendo que si yo entre un hombre y una mujer tengo una mujer capaz, con condiciones, con todo lo que pueda hacer para dirigir un espacio, una ciudad, un departamento, un directorio, un equipo de trabajo, pues tengo la obligación en mi condición de mujer, ¿no es cierto?, de proponer a esta mujer como una jefe de trabajo, un líder de equipo, para poder potenciarles. Porque muchas de las veces a las mujeres nos hace falta una sola oportunidad. Una sola. Cuando a ti te dan una oportunidad y las mujeres, por lo general, sabemos aprovechar esas oportunidades porque tenemos muy pocas. Sabemos tomarlas. Así es. Finalmente, Jessica, ¿qué recomendaciones podrías brindar a las empresas, a las instituciones públicas para lograr crear un entorno libre de acoso? Mira, ahora que está muy de moda el tema de la ley de economía violeta y la necesidad de que todos aprueben los planes de igualdad hasta junio de este año, lo que les podría decir es, no basta con hacer el documento. O sea, muchas empresas lo que han hecho es encargarles a su departamento de talento humano y trabajo social, levanten el texto del plan de igualdad y entréguenlo en el Ministerio del Trabajo. No es suficiente. Creo que hay que hacer todo un proceso de transversalización del género a nivel institucional en empresas públicas y privadas, y eso se logra con un proyecto integral de todo el año, no solamente de sensibilización, no solamente de capacitación, de promover, por ejemplo, la vigencia de derechos, el respeto a los derechos laborales, el respeto a la maternidad, el respeto a la lactancia, el tener, por ejemplo, en algunas empresas, sobre todo grandes, el Código del Trabajo te manda a tener guarderías para niños pequeños, ¿no es cierto?, hasta 5 años, 4 o 5 años, que es la primera infancia. Promover espacios seguros también para mujeres. Promover un proceso en donde una mujer pueda denunciar acoso sexual principalmente, y pueda salir airosa y no ser ella la persona que tenga que renunciar porque está ahí su acosador. Y una de las cosas que para mí es muy importante, por ejemplo, si tienes madres lactantes, ¿por qué no promover tener lactarios? Sobre todo en empresas grandes, ¿no? En empresas pequeñas es mucho más difícil. Ahí lo que planteo es el respeto a los horarios, el respeto a la maternidad y el respeto al horario de la lactancia, ¿no?, que es muy importante para las mujeres. Hay muchísimas mujeres autónomas que no están insertas o en relación de dependencia en una empresa, pero que como tú o como yo hemos tenido que al mes de dar a luz ir a trabajar, pagar nosotros mismos nuestro IES, dirigir nuestra propia empresa, nuestro propio proyecto, y eso es más que meritorio. Ahí a las mujeres lo que les podría decir es, no dejen de pagar su seguridad social, no dejen de levantarse todos los días para ir a trabajar, porque una de las cosas que las mujeres autónomas tenemos como beneficio, a diferencia de las mujeres que están en relación de dependencia, es que eres dueña de tu tiempo. Y claro, a veces es un
esfuerzo enorme, porque tienes que trabajar hasta altas horas de la noche para poder cumplir y tener recursos para tu empresa, tu emprendimiento, tu oficina. Pero vale la pena porque sabes que con tus hijos, el momento en que tú quieras estar, que ir al programa del colegio, lo vas a poder estar. Entonces, si somos dueñas de nuestro tiempo, también creo que ese es uno de los valores que hoy en día no se plantea como real, ¿no? Pero el valor del tiempo es un valor inigualable. Lo que tú haces hoy con tu tiempo, el tiempo que tú dedicas hoy a tus sueños y no a los sueños de otro, es mucho, mucho más importante que quizá haber logrado llegar a fin de mes como puedas a través de tu trabajo en relación de dependencia. Entonces yo les diría a muchas mujeres que nos pueden escuchar, si tú quieres tener tu propio emprendimiento, pues no es mal momento. Cualquiera es buen momento para poder empezar. Y siempre se puede volver a empezar también. Siempre, todo el tiempo. Jessica, te agradezco mucho por tu intervención. Es importante seguir aunando esfuerzos para lograr avanzar desde el sector empresarial en acciones que nos permitan alcanzar la equidad de género y luchar para lograr la erradicación de entornos hostiles en el ámbito laboral. Con esto cerramos nuestra entrevista de hoy y esperamos que haya sido edificante para ustedes también. FUNMujer les agradece por acompañarnos en este camino violeta. Les damos un abrazo a nuestros seguidores y los invitamos a visitar las redes sociales de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer para continuar por estas vías nuestra conversación y recordarles que en ellas también pueden encontrar información sobre nuestras actividades a las que están siempre cordialmente invitados. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio para dialogar sobre los temas que nos permiten caminar como país hacia una verdadera equidad. Agradecemos también a Deo Producciones y a Botaniqué Terapias y Spa. Un buen día para todas y todos. Hoy exploramos junto a nuestra invitada lo que es el acoso laboral y el acoso sexual en los espacios de trabajo. Seguiremos profundizando el tema en el siguiente programa. Estamos convencidos de que la implementación de la Ley Orgánica de Impulso a la Economía Violeta no se puede convertir en un mero trámite, sino que debe tener un impacto en la cultura organizacional de las empresas e instituciones que la deben aplicar. Concluimos esta emisión agradeciendo su compañía en el trayecto de El Camino Violeta, recordándoles que FUNMujer apoya a sus empresas en el proceso de implementación de esta normativa en favor de los derechos de las mujeres en la esfera laboral. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Acompáñanos en el próximo programa de El Camino Violeta, cada miércoles a partir de las 5 de la tarde por este canal. Buen día para todas y todos.